Bueno, buenas noches para todos. Vamos a, hacer hoy pues una clase de introducción al volumen uno, que pues es el volumen que el Señor en su voluntad ha querido que estudiemos durante este semestre aquí en la escuelita de María, en la divina voluntad, la vida de cielo en la divina voluntad. Pues le damos gracias a Dios por tenernos nuevamente reunidos en su nombre para ir aprendiendo todo lo que Él quiere enseñar. Vamos a comenzar entonces, como de costumbre, con nuestro acto preventivo para fundirnos con Jesús y que sea Jesús el que asista en nosotros en esta clase, que sea el que escuche, el que guarde estas enseñanzas en nuestro corazón y que sea Él el que les hable. Bueno, entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo soy nada, Dios es todo. Padre, te amo. Ven, divina voluntad, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, escuchar en mis oídos, hablar en mi voz, respirar en mis respiros, palpitar en mi corazón, amar y perdonar en mí, obrar en mis manos, caminar en mis pies, circular en mi sangre, moverte en mis movimientos, sufrir en mis sufrimientos y mi alma unida a tu voluntad sea un crucifijo viviente inmolado para la gloria del Padre. Continúa divina voluntad orando en mí y después ofrécete a ti mismo esta oración como mía para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Y le pedimos al Padre que extienda su reino sobre nosotros. Fía. Bueno, para em, comprender todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de los escritos de la divina voluntad, hacemos esta oración que está en el volumen 17, septiembre 17 de 1924, y es llamar a los ángeles para que nos ayuden. Ángeles de Dios, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí al Espíritu Santo y así infundirme la luz, para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Fía. Bueno, entonces como para no perder la costumbre de tomar la palabra de Dios al principio de nuestras clases, entonces vamos a tomar este Salmo 42. En algunas versiones puede ser el Salmo 42 o el 41, que es muy bello y vamos a ponerle mucha atención, vamos a escucharlo con mucho detenimiento para ver el Señor qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar a través de su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz y nos habla a nuestro corazón. Entonces vamos a leerlo. Como busca la sierva, el siervo corrientes de agua, así Dios mío, te busca todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi alimento día y noche, mientras me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me lleno de nostalgia al recordar cómo entraba en el recinto e iba hacia el templo de Dios en medio del pueblo en fiesta, entre gritos de alegría y acción de gracias. Porque estoy desconsolado, porque me siento angustiado, esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Estoy profundamente desconsolado. Por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el monte Mizar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mm, Aquí tuve una equivocación. ¿Cómo busca la sierva corrientes de agua? Esta palabra aquí no está bien. Este es el deseo de Dios, el deseo del alma por Dios y las ansias de contemplar el templo. Entonces, así es como el alma busca a Dios, pero Dios también nos busca, ¿sí? Ese Padre amoroso, ese Padre que está pendiente de nosotros y que quiere llamarnos para entrar a vivir en su reino de amor.
Y ahora con este conocimiento que nos está llegando, pues obviamente a entrar al reino de su divina voluntad, que ya sabemos que el reino es Jesús y está esperando por nosotros, que nosotros le demos ese sí, ese fiat firme, seguro, para dejarlo entrar a hacer vida en nosotros, a que habite en nosotros esa Trinidad Santísima. Entonces, aquí vemos cómo el alma se lamenta, ¿cierto? Está triste porque no encuentra a Dios, pero está dispuesta a encontrarse con Él, está dispuesta a entregarle todo, su corazón, su vida, todo lo que tiene. Y Dios está presuroso para abrazarla y encontrarse con ella. Tenemos sed de Dios, tenemos sed de Dios, de este conocimiento, tenemos sed de esa vida divina que está ahí en potencia, esperando para que nosotros la tomemos y la hagamos nuestra. Y a partir de este salmo, que el salmo pues es palabra de Dios y nos habla, pues vamos a hacer esta pequeña oración donde le vamos a entregar al Señor, Señor, danos la gracia de corresponder plenamente a tu amor, a tu misericordia, para que llenos de confianza en ti, sigamos avanzando como tú lo deseas, en el conocimiento de la divina voluntad. Te entregamos este proyecto de amor al cual nos has invitado, nos has llamado a través de Jesús, María y Luisa, a través de esos llamados amorosos que nos has hecho anteriormente. Dispón nuestra alma para responderte con prontitud y alegría, para que nuestra alma comience su proceso de transformación de los modos humanos a los modos divinos y seamos otro Jesús en la tierra. Todo sea para la gloria de Dios, para la extensión del reino y la salvación de todas las almas. Fiat. Y vamos a empezar entonces ya en materia en la clase de hoy, que es sobre la introducción, o sea, qué nos vamos a encontrar en este volumen uno y sobre todo para ver cositas claves de cómo el Señor desde siempre nos ha mostrado el camino de la divina voluntad. Es algo muy bonito, muy bello. Vemos aquí a Luisa. Ayer, 4 de marzo, se cumplieron 78 años de la Pascua eterna de Luisita. Entonces a ella le encomendamos todo este proceso, este trabajo en divina voluntad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y hoy también, hoy recordemos, hoy es día, el primer día de Cuaresma. Empieza la Cuaresma, 40 días de reflexión, de conversión, de ir a ese interior nuestro para descubrir lo que el Señor desea que nosotros pulamos y saquemos de nosotros, de nuestra vida. Bueno, entonces, mm, como para hacer como una apertura, em, vamos a entender que Jesús ya nos dejó todo hecho, ya nos dejó el camino preparado para obtener el don de la divina voluntad, tanto en la Sagrada Escritura, en el Magisterio, pues a través de toda la historia. Jesús ya lo tiene listo para nosotros. Y ya ahora nosotros estamos preparados para recibir y recorrer ese camino. También Él, pues no solo cuando vino aquí a la tierra, Él pues preparó toda la obra de la redención, sino que al mismo tiempo que hizo esa obra de la redención con su humanidad para entregarnos esa salvación, al mismo tiempo en su interior estaba trabajando la obra de la santificación. No son independientes, las hizo unidas, están juntitas, porque mm, Él nos dejó ya nuestra vida la restituyó, nos redimió y nos santificó al mismo tiempo, pero a la vez reconcilió nuestra voluntad humana
porque la fusionó con la voluntad divina y esa vida divina nuestra está suspendida, está en potencia para que nosotros la hagamos nuestra, la tomemos y hagamos vida. Es decir, Jesús, vida en nosotros. Y este proceso lo vamos a ir entendiendo lentamente, poco a poco, a través del estudio de cada uno de los 36 volúmenes que el Señor nos dejó a través de Luisita. También entender que la revelación pública, que esa revelación pública es Jesús que se ha hecho vida y que nos ha dejado todas estas enseñanzas y conocimiento a través de la tradición oral, a través de la tradición escrita, la Sagrada Escritura, el magisterio, pues toda esa revelación pública son la base de nuestra fe católica. Y la obra de la divina voluntad, ahora venimos a entender, después de conocer qué ha ocurrido desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ahora con con la obra de la divina voluntad, que esta viene es a explicitar, a darle como una explicación, em, como estudiando ese interior de la vida de Jesús, pero viene a explicitarnos toda esa vida que Jesús o todas esas escrituras que ya se quedaron ya consignadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, esto lo vamos a ir aprendiendo lentamente y poco a poco con todo el trabajo que vamos a ir haciendo el Señor y nosotros. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunos puntos importantes para que nos quede claro. La Escuela de la Divina Voluntad tiene la finalidad de dar a conocer esas verdades de la obra de la Divina Voluntad desde la eclesialidad. ¿Qué es la eclesialidad? A través de nuestra iglesia, de todo lo que nos ha dejado nuestra iglesia, para hacerlas vida hasta tenerlas como naturaleza propia. Entonces, mm, la escuelita siempre está de la mano de la iglesia, ¿cierto? De todo lo que nos ha dejado en la Sagrada Escritura, en la vida de los santos, en el catecismo, en el magisterio, en la doctrina, todo. Entonces, todo va a estar concatenado, o sea, nada de lo que vamos a estudiar está fuera de nuestra iglesia. Esto siempre vamos a estar de la mano con nuestra iglesia católica, con la eclesialidad. ¿Qué significa esto para hacerlas vida, tenerlas como naturaleza propia? Ya lo habíamos hablado, pero es que mm, yo ya no tenga que decir, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y qué tengo que hacer? No, sino que ya sea algo como con natural en mí, que se haga solito, poco a poco, como el latido, como tener que respirar o tener que comer. Esto poco a poco se va haciendo un hábito. Todas estas enseñanzas, a medida de que las vamos poniendo en la práctica, se van haciendo vida y se vuelven naturaleza propia porque es Jesús mismo el que las va haciendo en nosotros. ¿En qué consiste la divina voluntad? La divina voluntad consiste en que el alma adquiera la plenitud del intercambio de vidas. ¿Y qué significa ese intercambio de vidas? Es que yo le entregué mi vida y mi voluntad a Jesús y Jesús me da la suya. Ese es el intercambio de vidas. Porque ¿qué es lo que desea el Señor? Que Jesús actúe, obre, piense, lata, respire, hable, todo en mí. Entonces, es simplemente que el alma se disponga y le entreguemos nuestra voluntad. Por eso es tan importante también nuestra voluntad humana, porque a través de ella nosotros le decimos, sí, Señor, yo sí quiero, yo quiero que tú vengas y habites en mí, porque Dios es muy caballeroso con el alma. Dios no nos obliga, Él no nos obliga. Él desea que nosotros le demos ese sí de forma libre, consciente y voluntariamente. Entonces, ahí está el intercambio de vidas, que nosotros le demos ese sí
para que Jesús venga a reinar y a vivir en nosotros, en cada acto. Así que la finalidad es ir adquiriendo esa semejanza, la semejanza en Dios. Esa semejanza la perdimos cuando Adán cayó con el pecado original. Entonces, esa semejanza en qué va, la semejanza está en el obrar, obrar como Dios. Y nosotros no obramos como Dios. No vamos, no obramos como Dios, pero Él desea que nosotros lleguemos a ese punto, a esa semejanza, a obrar como Él, en todo similar a Jesús, en el obrar, en los actos, pero también en la intención del corazón. O sea, que no solo nos quedemos con los actos externos, porque a veces podemos quedarnos con decir, yo hago silencio, ¿cierto? No critico, no murmuro, pero ¿y en mi interior, en mi mente, en mi corazón? Si estoy murmurando, criticando, pues ahí no estoy actuando como Jesús, ni en el obrar ni en la intención. Entonces, a esto nos quiere llevar la divina voluntad, a adquirir esa semejanza. Entonces, ¿qué vamos a adquirir? Esa naturaleza propia, vamos a tener ese intercambio de vidas para que Jesús habite en mí y sea Él el que actúe tanto en el adextra, o sea, en la parte externa, sino también en el adintra, en la intención, para adquirir esa semejanza plena en Dios que está en el obrar. Bueno, entonces, Jesús es el que nos va a enseñar todo. Jesús es nuestro maestro, pero también María Santísima. Ella es la maestra, también por excelencia, nuestra guía y además es la directora de esta escuela. Es la directora de la Escuelita de la Divina Voluntad. Gracias a ella, nosotros estamos aquí. Ella, ella es la que dirige todo este conocimiento para llevarnos a Jesús, a su Hijo. Entonces Jesús, en Juan 14:6, pues nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos estar atentos a, a conocer esa humanidad de Jesús, a entender qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de todo este conocimiento y estar dispuestos pues a vivirlo juntos. En Juan 17:21-22 nos dice, Él es el Hijo de Dios, el Verbo divino que se ha hecho hombre para que seamos uno en la voluntad y en el amor. Solo así, fundidos en la vida del Verbo encarnado, tendrá cumplimiento el reino que tanto pedimos por siglos en el Padre nuestro. Recordemos, o sea, en cada Eucaristía estamos pidiéndole al Señor, en el Padre Nuestro, en el Rosario, cada vez que lo rezamos le estamos pidiendo que venga su reino, que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y es ese vivir el cielo desde aquí en la tierra que nos tiene que ir motivando, que nos tiene que ir como catapultando hacia hacia ese deseo de conocer a Dios, pero también de tener estas enseñanzas eh, como vida propia, que se hagan vida en nosotros y seamos uno solo con Jesús, como Él lo dice aquí en San Juan. Él le pide, en esa oración le pide al Padre que seamos uno solo, como ellos dos son uno solo, que estemos fundidos en la voluntad y en el amor. ¿Cuál es el deseo de Dios? Esto ya lo habíamos visto. El deseo de Dios es que volvamos a ese puesto, al orden y a la finalidad para la cual fuimos creados. Esto está en el volumen 19, el 27 de agosto de 1926. Pero nosotros pensaríamos, ¿cierto? Que volvamos al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados. Orden, puesto, finalidad. Pensaríamos que son palabras similares, pero no. Vamos a ver, el orden se refiere a que Dios
nos quiere sostener en el amor, que lo amemos con su mismo amor, porque nuestro amor humano, pues es limitado, es voluble, es cambiante. Entonces Él desea que nosotros volvamos al orden del amor, que volvamos a amarlo, pero con su mismo amor, como Él nos ama. Que volvamos al puesto, es decir, que en donde Él nos ha puesto, con nuestra situación de vida, en nuestro estado de vida, en lo que nos ha puesto a trabajar o a dedicarnos en el presente, en el momento presente, pues nosotros todo lo que hagamos, eh, lo hagamos en esa tensión, pero también viviéndolo en el amor. O sea, vivir el amor en cada circunstancia de la vida que el Señor disponga en su voluntad para que yo viva, sea una circunstancia buena o una circunstancia no tan buena. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es darle a Dios lo que es suyo, lo que es de Dios. Darle esa correspondencia de amor por nosotros y por todas las criaturas. Pero ¿cómo vamos a llegar a este orden, a esa finalidad, a ese puesto, si nacimos con una naturaleza caída y, y bueno, y tenemos tantas cosas dentro de nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces el Señor nos va guiando y nos va indicando que para poder regresar, para poder retornar a esa finalidad para la cual fuimos creados, pues son necesarias dos cositas. Primero, debemos insertarnos. Insertarnos es como meternos, vivir en medio en nosotros la vida sacramental. La vida sacramental es estar muy atentos, pues de llenarnos de la gracia de Dios, a través del sacramento, de los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, de ir y buscar cuando nos sintamos, pues que hemos pecado, que hemos caído, que no estamos bien, pues ir y buscar esa purificación. El sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, donde Jesús se nos da completo, completico. Entonces, yo supongo que ya todos estamos insertados, insertados en esa vida sacramental, o por lo menos lo deseamos. eh, Intentar estar muy unidos a la iglesia, a todos esos sacramentos que el Señor quiere darnos y darnos en plenitud. Entonces, no descuidar, no descuidarnos, no descuidarnos en esa vida sacramental porque es fundamental para alcanzar ese fin, esa finalidad, para entrar en esa vida divina que el Señor nos quiere dar. Te pido por favor, Rosemary, Rosalena, que apaguen el micrófono, son tan amables. Gracias. Y el segundo punto es el conocimiento de nosotros mismos frente a la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo puedo yo abandonarme a Dios si yo no me conozco? Eh, ¿Y Dios cómo va a poder trabajar en mí si yo no le doy espacio, si yo no le abro mi corazón? Y mucho menos si yo no conozco mi corazón. Este conocimiento, el mundo hoy en día nos va a decir, no, pues ve a un psicólogo, que él te va a decir qué es lo que tienes que cambiar de tu personalidad, de tu temperamento, de tu carácter, qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que trabajar. Pero el conocimiento más profundo de nosotros mismos nos lo va a dar la voluntad de Dios. Es acercarnos a Él y pedirle con total sinceridad, con abandono, con sencillez, con humildad y decirle, Señor, aquí estoy, enséñame a conocerme. Y esto es muy bonito porque es un proceso lento, pero muy especial que el Señor va a ir haciendo poco a poco a través del trabajo que se va a ir, que se va a ir incorporando, empezando ahora nosotros con el volumen uno.
Vamos a tener unas tareas específicas, muy concretas para nuestra vida. Nadie les va a calificar, aquí nadie les va a pedir, venga, muéstreme su tarea. No, 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 no. Cada uno es responsable de su conocimiento, de su proceso, y son tareas sencillas, pero prácticas para la vida y sobre todo que nos enseñan a conocernos muy profundamente, pero todo a la luz del Espíritu Santo, a la luz de esa voluntad que Dios desea para mi vida en cada uno de nosotros. Entonces, es un proceso muy bonito, muy especial. Entonces, son estos dos puntos importantes, ¿no? Para ir volviendo a ese orden, a ese puesto y a esa finalidad para la cual fuimos creados, insertarnos a la vida sacramental y conocernos a nosotros mismos, pero a través de la luz de la voluntad de Dios. Bueno, cada una de las épocas en la humanidad obtuvo un conocimiento sobre esa voluntad de Dios para vivirla y practicarla. Entonces, tenemos la ley de Dios que se nos dio a través de los mandamientos, pues a todos los hombres. Tenemos esa redención donde llega Jesús con su humanidad y nos abre el camino de la salvación. Y tenemos la santificación donde ya ahora nos está dando este conocimiento para que podamos obtener esa vida divina que Jesús ya obtuvo por nosotros y está ahí esperando para que nosotros la hagamos nuestra, como lo decíamos anteriormente. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar como a descubrir cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Señor nos ha indicado maneras de cómo meditar y poner en práctica su palabra. Entonces, ahora específicamente con el Antiguo Testamento, vamos a ver. En Josué 1:8 nos dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que todo lo que aprendamos, toda esa palabra divina, todas esas enseñanzas, no se deben apartar de nuestra boca y que debemos meditarla día y noche, rumiarla, más adelante lo vamos a ver, rumiarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así vamos a tener un camino feliz, tendremos éxito, prosperaremos, pero ¿cuál es ese prosperar y esa felicidad? Que vivamos en la divina voluntad actualmente. Pero vamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento nos va encaminando hacia el don de la divina voluntad. En Deuteronomio, ¿qué nos dice? Deuteronomio 17:19. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Miren aquí cómo nos dice, la tendrá consigo. Es algo valioso, es algo que debemos tener como propio y debemos leerlo todos los días, como nos decía anteriormente, meditarla de día y de noche. Aquí ya nos habla de leer todos los días de su vida. Y esto es importante porque ahora vamos a empezar este trabajo y nos van a mandar unos audios que vamos a ir escuchando todos los días, pero a la vez es muy importante ir leyendo. Hay que leer todos los días, porque si dejamos una semana, que una semana pase, otra semana pase, pues no solo que este aprendizaje se nos va a ir retrasando, sino que no nos vamos a llenar, no vamos a ir permitiendo que el Señor haga ese trabajo interior en nosotros. Entonces es muy importante. El don de la divina voluntad es un don de conocimiento. Hay que estudiarlo, hay que meditar, pero sobre todo no se puede quedar aquí
de forma intelectual, sino que tiene que llevarse al corazón para amarlo y luego hacerlo vida. Lo más importante es hacerlo vida, pero para hacerlo vida lo tenemos que conocer. Para eso hay que leer y leer todos los días. Yo sé que hay personas que van más adelantadas, van en volúmenes eh, más arriba, pero miren que es muy interesante y es un regalo de Dios el que nos permita trabajar en esta escuelita, porque vamos a ir desmenuzando las cosas y las vamos a ir viendo de una manera diferente, como el Señor la quiere. Entonces vamos a ir más despacio, conocimiento con dosis pequeñas. Y hay que hacer el proceso. Entonces hagamos el proceso, tengámonos paciencia y vamos despacio. Pues las personas que van más adelante, continúen con su lectura, con su meditación, en el volumen que vayan, pero a la vez, a la par, pues vayan haciendo este trabajo, porque el Señor seguro tiene cosas grandes para enseñarles y para poner en práctica para cada una de sus vidas. Bueno, en Deuteronomio 29:8 nos dice, guarda pues las palabras de este pacto y ponlas en práctica para que prosperes en todo lo que hagas. No solo es guardarla, dejarlas para mí, sino que hay que ponerlas en práctica, hacerlas vida. Y miren aquí esta promesa tan hermosa, para que prosperes en todo lo que hagas. Entonces el Señor aquí nos está dando lecciones muy específicas, muy claras. Que su palabra siempre esté en nuestra boca, que meditemos su palabra día y noche, que leamos todos los días su palabra y que la pongamos en práctica. La guardemos y la pongamos en práctica. Y en el Nuevo Testamento, pues vamos a ver qué nos va eh, diciendo el Señor. Esta pedagogía es una pedagogía divina, hermosa, que el Señor ha ido construyendo a lo largo del tiempo, a través del Antiguo Testamento, ahora con el Nuevo Testamento, para irnos enseñando lentamente a ir pasando de esos modos humanos a los modos divinos. Entonces vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento qué nos dice el Señor. Em, Aquí en muchas citas bíblicas, pues nos habla de esas enseñanzas y de cómo em, esa palabra se debe hacer vida en nosotros. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas a ver qué nos va diciendo. En Mateo 7, del 21 al 24, nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor resalta la voluntad como vida. Y esa voluntad como vida va más allá de los actos de piedad. Nosotros actualmente de pronto podemos estar muy acostumbrados a que si yo ya cumplí, ya recé, ya fui a misa, ya hice las novenas, o sea, estamos todavía con ese concepto del cumplimiento, de cumplir, de hacer de unas fórmulas ya prehechas y con eso ya estamos tranquilos. Y no es que lo dejemos de hacer, pero al Señor le agrada más, es que hagamos y vivamos en su voluntad. Que estemos tan fundidos con Él que cada acto de nuestra vida se ha hecho con Él, se ha hecho con Jesús. Llamar a Jesús constantemente a que haga vida en mí, a que venga y mire un programa de televisión, escuche una buena música, a que venga a trabajar, a cocinar, a caminar, a todo, todo. Jesús quiere habitar en nosotros. Esa Trinidad Santísima quiere habitar en nosotros para volver a ser imagen y semejanza plena en nosotros, porque la perdimos. Entonces, aquí también con esta palabra nos puede llevar también
a preguntarnos y a decirnos, no todo el que me diga fiat, fiat, ahora que vamos conociendo la divina voluntad y a todo le decimos fiat, fiat, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, este conocimiento, la palabra y la enseñanza no se puede quedar solo en una simple palabra o en un simple sentir, no. Hay que hacerla nuestra. Esta palabra eh, tiene que encarnarse en nosotros, tiene que hacerse vida, porque, o sea, es muy claro lo que nos dice el Señor. Esa voluntad, la voluntad como vida, tiene que ir más allá de los actos de piedad. Y aquí en Mateo 28:20, para continuar, aquí nos dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí esta palabra es muy bonito porque aquí nos recuerda quién guardaba todo en su corazón. María, nuestra madre, guardaba todo en su corazón. Y ella cumplía la ley, y era una ley severa, y sin embargo ella la cumplía y guardaba todo, lo tenía todo en su corazón, y así nos enseña a nosotros que guardemos todo en nuestro corazón. Y ese guardar todo es poseer, es valorar, poseer y valorar la palabra de Dios en nosotros y hacer que Jesús se encarne, se haga vida en nuestra vida. Y no solo eso, sino que al estar tan compenetrados con Jesús en nuestro interior, porque recordemos que todo esto es un trabajo interior, eh, entremos en inseparabilidad, esa inseparabilidad que tenían Jesús y María, que eso lo aprendemos también en las horas de la pasión. Pero es esa inseparabilidad que tiene el alma que vive en la divina voluntad, que se lo dice el Señor. Te pidieron un rombo de 7 piezas. No, aquí no, en donde, ni en los... Gracias, Laura. Entonces, hay que guardarlo todo como María en nuestro corazón para que aprendamos a poseer y a valorar el tesoro que el Señor nos da a través de todas estas verdades divinas. En Lucas 11, versículo 28, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En varias versiones de la Biblia se puede cambiar este guardar por practicar. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la practican, pero en esta ocasión es y la guardan. Entonces, no solo es quedarnos con escuchar la palabra, no, sino que es practicarlas, traerlas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, hacerlas vida. No solo es aquí, escuchar. En Juan 13:17 nos dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Entonces nos vuelven a hablar de esa práctica, o sea, mm, esa práctica cotidiana, ese ese ritmo que debemos ir teniendo continuamente. O sea, la divina voluntad no descansa, la divina voluntad no tiene vacaciones, porque es una vida, es una vida. Y es Jesús en mí el que quiere vivir y hacer mi vida. Pero porque yo lo he dejado. Yo le he dado mi vida entera y le digo, Señor, ven y hazlo tú. Entonces, esa práctica debe ser cotidiana, constante. No debe ser por momentos, porque debe hacerse vida. Y para hacer vida, pues debe ser algo continuo, ¿sí? Si mi corazón para de latir, pues ya estoy muerta. O sea, no puedo decirle a mi corazón, corazón, deja de latir y en 2 semanas vuelve a empezar a latir. No. Entonces el Señor nos pide que esto sea con un ritmo, con un ritmo.
Entonces, por eso, el trabajo que vamos a empezar a hacer debe tener un ritmo. Entonces, em, no nos agobiemos con que nos atrasamos, que no alcanzamos, que ya entonces voy a dejar las tareas. No, sigamos el ritmo, tratemos de continuar donde vamos, de irnos desatrasando en lo posible, em, pero tratar de mantenernos, ¿no? De mantenernos en ese conocimiento y en esa práctica y en esa vida que el Señor nos pide para no atrasar. Bueno, en Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa eso de, de que Jesús se va a manifestar en nosotros? Es muy bello porque ese manifestarse también tiene que ver con la semejanza, con darnos esa semejanza. Entonces, en la primera carta de San Juan nos habla mucho sobre eso. Él nos dice que nos habla que la manifestación más grande que Dios puede darle al hombre, que puede hacer Dios en nosotros, en un alma, es darnos su semejanza. Y como lo hablábamos anteriormente, esa semejanza está en el obrar, que es adquirir esa divina voluntad plena en el alma. Entonces, miren esto tan bello. Si nosotros tenemos los mandamientos de la ley de Dios, si los grabamos en nuestra alma, en nuestro corazón, los guardamos, amamos a Dios, Él nos va a amar y se va a manifestar. Es decir, nos va a dar el don de la divina voluntad. Esto es precioso, es hermoso. Bueno, y continuamos con Santiago. Santiago 1, del 22 al 25. Y aquí nos hace como un llamado de atención. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, como nos decían anteriormente, ahí en Lucas. Hacedores de la palabra. Es decir, hay que poner todo esto en la vida, hay que ponerlo en la práctica, no solo escucharlo y dejarlo pasar, sino que realmente se haga vida en nosotros. Aquí nos amonesta a quien solo busca teorizar, o sea, tener muchos conocimientos, guardar, ser un erudito, pero realmente no busca vivir, vivir la palabra. Bueno, ¿y qué es lo que el Señor desea de un alma que busca conocer y practicar sus enseñanzas? Que seamos así como nos dice en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Quiénes son los que lavan sus vestiduras? Pues las almas que son pequeñitas, que reconocen su nada y que necesitan ser purificadas, lavadas, reordenadas, limpiadas. Miren, esta cita a mí me recuerda también em, esa cita donde el Señor nos invita a una fiesta, a un banquete, pero entran algunos con los vestidos mal presentados o sucios y los retiran. Entonces, el Señor nos pide que tenemos que estar atentos para revestirnos de Él, porque Él es el que tiene realmente ese vestido nuestro, el vestido de la divina voluntad. Nuestra vida en modo divino ya Jesús la vivió. Entonces es lavarnos, lavarnos, purificarnos eh, a través de los sacramentos, obtener la gracia, esa gracia sacramental que el Señor nos da para tener ese derecho al árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? El fruto precioso es Jesús y su vida entera, su vida divina. Entonces, para poder entrar a las puertas de y la ciudad es el reino de la divina voluntad. Entonces, bueno, vamos viendo cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos están llamando
a que guardemos todo, que lo guardemos, que no solo escuchemos, sino que pongamos en práctica, siempre haciendo la voluntad del Padre para que Jesús se manifieste en nosotros. ¿Y cuál es nuestro deber? Estar pendientes de lavar esas vestiduras, de no presentarnos como un vaso sucio, sino que el Señor nos purifica. El Señor va a trabajar en nuestro interior, el Señor lo está haciendo y poco a poco es el que va a purificar, va a ir ordenando nuestro interior y nos va a ir llevando hacia esa vida divina que Él desea para cada uno de nosotros. Entonces simplemente es tener esa atención, esa disposición para que Él vaya trabajando. Bueno, y entonces vamos a ir viendo cómo todo lo que nos ha dicho anteriormente el Señor a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo se correlaciona con el libro de cielo. La verdad es que esto es maravilloso porque vamos aprendiendo muchas cosas. Bueno, y en Marcos 12:30, pues nos habla del mandamiento del amor. Amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Pues el amor ya sabemos que es lo fundamental y es lo que nos pone en orden, en puesto y en la finalidad de Dios. Y como dice San Juan de la Cruz, al final del día o al final de nuestra vida eh, vamos a ser como juzgados, pero por el amor. Entonces, aquí el Señor nos invita a amarlo, a que sea Él el primero. Y a través del volumen 1, a Luisita y a nosotros nos dicen, quiero que todas mis enseñanzas las rumies, siempre en tu mente, las conserves en tu corazón, a fin de que en las diversas ocasiones las encuentres siempre listas para servirte de ellas y ponerlas en ejecución. En suma, quiero que tu vida sea un desbordamiento de la mía. ¿Qué quiere decir el Señor aquí cuando nos dice que debemos rumiar sus enseñanzas? Ese rumiar es volver a traer a la mente y al corazón y volverlas a traer, repetir, repetir constantemente para que esas enseñanzas se queden grabadas en nosotros. Y en el momento indicado en que el Espíritu Santo nos va a dar la luz para ponerlas en práctica, las llevemos a la práctica, porque ya las hemos rumiado tanto, las hemos leído, las hemos meditado, las tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Él nos va a decir, aquí, aquí, pon en práctica esta enseñanza. Consérvalo siempre en tu mente y en tu corazón. Así es el mandamiento del amor. Amar al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, y así tenemos que amar estas verdades divinas que el Señor pone a nuestra disposición. O sea, es un regalo del cielo. O sea, no cualquiera está ni dispuesto a este llamado que el Señor le ha puesto en su vida y a nosotros nos está dando esta lección. ¿Quieres conocerlo? Si estamos aquí es porque el Señor nos ha llamado y porque nos quiere dar el don de la divina voluntad. Cuando llama a un alma es porque quiere hacer proezas en ella y es porque está viendo la disposición que tiene. Y lo más importante es que al rumiar estas enseñanzas, podemos tomarlas. Como les decía, en cualquier momento las tomamos y las ponemos en práctica. Entonces, esto es algo importante, rumiar las enseñanzas. Y en el volumen 8, Julio 4 de 1907, le dice a Luisita, dice, hija mía, camina, camina. Debes rumiar continuamente en tu mente cuántas verdades te he enseñado. Después entra en tu interior, únete conmigo y yo estaré siempre junto contigo para obrar interiormente. Aquí el Señor le va enseñando a Luisa, o sea, sigue rumiando, pero
camina, camina, rumie, o sea, rumia estas enseñanzas en tu mente, en tu corazón, estas verdades. Pero con esas enseñanzas, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en nuestro interior y llamar a Jesús, unirnos con Jesús para que sea Él también el que las viva en mí. Si nosotros vamos a intentar vivir estas verdades, pero con nuestra humanidad o con nuestra parte intelectual, y que no se hagan vida, que no cambien mi vida, que no cambien mis actitudes, pues obviamente no van a hacer nada, nada, nada. Podemos tener muchos conocimientos, podemos sabernos los capítulos, los volúmenes, de la A a la Z, pero si no me transforma el interior, entonces no estamos haciendo nada. Entonces el Señor quiere que esas verdades sean junto con Él. Que entremos a nuestro interior, que lo llamemos, que nos fundamos con Él y Él que nos dice, yo estaré siempre junto contigo para orar interiormente. La divina voluntad es un don que lo vamos a vivir en el interior. Entonces vamos a ver que de pronto mm, las almas que viven en la divina voluntad no se les va a ver nada, nada externamente. Todo va a ser en el interior, pero es porque el alma se ha dejado moldear y trabajar, se ha dejado pulir, se ha dejado transformar y pasar de esos modos humanos a los modos divinos. Entonces, esta pedagogía divina mm, está llena pues de muchas enseñanzas. Y Jesús pues ha sido nuestro maestro desde el Antiguo, el Nuevo Testamento y ahora con la obra de la divina voluntad. Y le dice a Luisita, mira, hija mía, dame el bien de hacerme hablar con escucharme. Presta oídos a mis enseñanzas. Yo soy el maestro de los maestros. ¿Cuántas cosas quiero enseñarte? Y en otro apartado del volumen 1 le dice, ahora, con el haberte dicho tantos conocimientos sobre mi divina voluntad, no ha sido darte una bella noticia. No, no. Ha sido para formar la ciencia de ella primero en ti y después en medio a las criaturas, a fin de que conocida esta ciencia divina y toda de cielo, pueda hacer madurar la vida de mi fiat divino y formar su reino. Entonces, primero lo hizo en Luisa, formó el reino de la divina voluntad y luego lo quiere formar en nosotros. Entonces, ahora vamos a ya en conclusión, ¿qué nos dice el Antiguo, el Nuevo Testamento con relación al libro de cielo? Que no apartemos nuestra mente y nuestra boca de la palabra, que siempre la estemos rumiando en la mente, en el corazón, continuamente, que leamos todos los días, así sea un capitulito, pero que tengamos un ritmo, que seamos atentos. Esto se lo decía Jesús a Luisa y es todo lo que está anteriormente. Guardemos todas estas enseñanzas en el corazón y que las pongamos en práctica. ¿Para qué? Para hacerlas vida como propia naturaleza en nosotros. Entonces, pues nos queda aquí la reflexión, ¿no? ¿Cómo hemos vivido nuestra fe? ¿Cómo nos hemos acercado a las enseñanzas que ha dejado nuestro Padre y nuestro amado Jesús a lo largo del tiempo? Las hemos comprendido y las hemos vivido según como ellos nos lo han manifestado en las Escrituras y a través de la iglesia fundada por Cristo. Estoy dispuesto a vivir esta vida de cielo desde aquí en la tierra. Entonces, es bueno irnos haciendo estas preguntitas para ya adentrarnos en lo que mm, es el trabajo del volumen 1. Entonces, em, voy a leer desde estas palabras divinas expresadas en las Escrituras, en la obra de la divina voluntad, con estos talleres que se ofrecerán de manera ordenada en la escuela de vida, comenzamos un camino de cielo, donde María, nuestra Madre, es la directora. Ella nos guiará en la pedagogía de Jesús del conocimiento del don de la divina voluntad y nos adentrará a la vida de este don hasta vivirlo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar?
Entonces, la finalidad con los talleres y las actividades que se hagan dentro de ellos con las enseñanzas de cielo es recorrer cada uno de los volúmenes a través de un manual sencillo, donde se nos muestran estas verdades divinas con reflexiones y actividades prácticas. Esto todo pues para comprenderlo, masticarlo y hacerlo vida. En cada lección vamos a manejar como una dinámica. Entonces, lo primero vamos a tener una actividad de apertura o inductiva, donde vamos a hacer unas preguntas de reflexión para ver cómo se nos va iluminando pues el tema a través de las verdades que vamos a conocer en esa sesión. La iluminación, la iluminación consiste en que a través de las Sagradas Escrituras, de alguna reflexión de algún santo o del magisterio de la iglesia, pues vamos a correlacionar, a ir correlacionando lo que vamos a aprender con pues con este trabajo de las Sagradas Escrituras y el magisterio. Luego vamos a descubrir desde la divina voluntad esas verdades divinas, o sea, lo concreto que queremos aprender en esa sesión. Hay una actividad de confrontación, es decir, qué es lo que hay en mí, qué hay dentro de mí, qué me hace como confrontarme. Pues de nuevo esta palabra, ahí la podemos utilizar, confrontarme, confrontar en mi vida a través de lo que estamos aprendiendo de la Sagrada Escritura, Magisterio y las verdades divinas. Y vamos a tomar algunas citas de cielo que van a ser para la vida y luego vamos a hacer como una síntesis práctica. Es decir, vamos a tener unas tareas sencillas que se deben hacer como en un momento especial durante la semana, tener un espacio de oración para uno poderse sentar y hacerlas. Son tareas de índole personal, donde nos vamos a ir interpelando, trabajando en el interior para ir escribiendo. Hay que escribir, no dejemos de escribir, que esto es importante. Entonces, esa es la dinámica que vamos a utilizar. Este proceso conlleva profundizar en los temas de cada verdad divina en pequeñas dosis, para ir digiriendo los contenidos, irlos asimilando, grabarlos en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, las tareas son indispensables para este proceso. Debemos hacerlas, ¿sí? Que no nos dé pereza o que digamos, ay, no, esto es muy sencillo, esto ya lo sé. No, hagámoslo, escribámoslo, tengamos esto presente. No es el número de tareas, sino esa disposición que nosotros tenemos para dejarnos interpelar y para poder poner en práctica pues el conocimiento que vamos adquiriendo, que es lo más importante. Entonces, también es muy bueno hacer las tareas porque recordemos que ya le hemos hablado desde la primera sesión que es importante tener un diario, una bitácora de vida o un diario que se llama Diario de nuestra nada con el todo. Entonces ir escribiendo cómo el Señor está pasando por mi vida, qué me enseñó hoy, qué palabrita, si me encontré con un amigo y qué ocurrió. No tiene que ser diariamente, puede ser una nota a la semana, eh, como cada quien lo defina y lo quiera hacer. Pero este diario es importante porque al final del semestre vamos a hacer pequeños grupos que serán de acompañamiento y este diario nos va a servir mucho para ese trabajo que vamos a hacer. No va a ser evaluado, nada, ni las tareas, como lo dije anteriormente. O sea, esto es un trabajo personal, pero es algo que hay que hacerlo. O sea, porque hay que hacerlo, porque el Señor nos lo está pidiendo y debemos ser obedientes. Vean esta imagen tan hermosa. Nuestra madre es la que va a guiar absolutamente todo este trabajo, toda la escuela, y ella desea que nuestros actos pues se conviertan en soles divinos y que vayamos alcanzando pues obviamente esa habitación de la Trinidad y que seamos habitación de Jesús, esa fusión total en la voluntad y en el amor de Dios. ¿Cómo están divididos los temas? Entonces, cada tema, y aquí tenemos los 5 temas que vamos a ver, Dios mediante y en su voluntad. Cada parte está dividida, tiene diferentes apartados, subtemas.
Y todo esto, pues obviamente correlacionado pues con todas las enseñanzas de este primer volumen. La primera parte vemos vacío y purificación, en la segunda mortificación e imitación de Cristo, en la tercera la prueba y la fortaleza, en la cuarta aprendiendo el camino de la cruz y en la quinta parte luz y unión con Jesús. La semana pasada, con el llamado de nuestra reina y madre, les comentaba que íbamos a hacer como un rosario. Es un rosario especial, donde vamos tomando las enseñanzas de cada uno de los volúmenes y las vamos uniendo con un Ave María, para que nuestra madre vaya grabando esas enseñanzas en nosotros, en nuestro corazón, y entonces así se vayan quedando. Es importante decirles que durante el trabajo, pues de todo el volumen, no vamos a ver absolutamente todos los capítulos o todo el contenido del volumen. Por eso es importante que escuchen los audios y es importante que lean, que lean. ¿Por qué? O sea, se han tomado, son los temas, nuestra madre es la que ha organizado todo esto, se han tomado los temas y son temas específicos, o sea, claves, claves que Jesús y María han querido que queden en cada uno pues, de los apartados, de los temas grandes y de los subtemas. Entonces, por eso es importante ir escuchando los audios e ir leyendo, sobre todo leyendo, meditando. Bueno, entonces ya pues para finalizar esta presentación, pues recordemos que esto es un camino que es personal, es un camino que vamos de la mano con Jesús y con María, que es un caminar lento, pero es progresivo, que no se haga, que no se haga un caminar como triste y tedioso, no, que sea vivido en la alegría de los hijos de Dios, de sentirnos amados y elegidos para tener este conocimiento y que em, siempre pegaditos de Jesús y María, que no busquemos correr, no busquemos ser unos eruditos a nivel intelectual, sino que seamos siempre pequeñitos, reconociendo nuestra nada, para que estos conocimientos de dosis en dosis, de así de a poquito, pues se vayan haciendo vida divina en nosotros, que eso es lo que quiere el Señor. Estamos en esa barquita de Jesús, nos tenemos que dejar llevar y nos tenemos que dejar llevar también eh, seguros, con firmeza y con mucho amor de las manos de nuestra Madre. Entonces, para finalizar, vamos a hacer la oración final, que es la oración a la Santísima Trinidad. Yo quisiera, eh, hundida en la divina voluntad, darle gracias al Señor por todos los conocimientos que nos regala día tras día, por enseñarnos tanto a través de esta escuelita, por todo lo que Él tiene preparado para seguirnos enseñando y hacer vida en nosotros. Que sea Él, su voluntad, trabajando en cada uno de los resquicios de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, para hacer vida, su propia vida, su vida divina en nosotros. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo inmensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Fiat. En la voluntad de Dios, siempre. Bueno, entonces, mm, si tienen alguna pregunta, Buenas buenas, noches. hola Fabiola, cuéntanos. Hola, buenas noches. Mire, yo tengo una duda porque, bueno, he estado viendo las clases, pero tengo una inquietud. Estaba yo siguiendo una página de los de RUA, no sé si los conocen. Entonces estaba yo como que queriendo hacer el ayuno de 40 horas, pero siento que no estoy preparada. Entonces 40 tengo horas, así como que Fabiola. 40 días, perdón. Mm. Entonces tengo así como que algo en mi cabeza, como que no sé si esto es un llamado de Dios o es algo que yo tengo en la cabeza, no sé cómo discernir esa parte, ¿no? Estoy así como que un poco, mm,
descontrolada. Yo empecé hoy el ayuno, pero no sé si continuar, si estoy preparada para algo así tan grande. Mm, Mira, pues eso sí lo tienes que hablar es con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere en ti? ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad en ti? ¿Qué es lo que Él desea? Yo lo que te puedo decir es que pues, con el camino que el Señor me ha permitido ir recorriendo, es que el Señor actualmente el ayuno que más desea es de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros caprichos, de nuestros quereres, del mal genio, de tantos defectos, de tantas cosas que tenemos en nosotros y tenemos tan apegados, lo tenemos tan arraigados. Es lo que yo he entendido, ¿cierto? Ayunar de nuestra voluntad. Pero yo creo que eso es un trabajo muy bonito, que lo debes trabajar tú con el Señor, ir al Santísimo, hablarle, pedirle que te dé esa luz, ese discernimiento para entender qué es lo que Él te está pidiendo en este momento de tu vida. O sea, si es el Señor el que te está diciendo que no, pues el Señor te lo va a aclarar y te lo va a decir muy sencillamente. Y te va a decir, no, mira, eso no es lo que yo quiero otra cosa. Pero pues ya yo no te puedo decir que lo hagas o que no lo hagas, porque es algo muy personal. ok, ¿Vale, ok, Fabiola? muchas gracias. Gracias a Dios. María Fernanda, Muy ¿Continúo buenas grabando? noches. no creo que sea Marcela, Salvador. Marcela, ¿continúo grabando? Yo creo que no es necesario, Salvador, para que Ok, la sesión sea tan larga para las personas que hace, ok. escuchan. Gracias.